Hola, buenas noches. Buenas Buenas noches noches, a todos. profesora. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Esperando un ratito para que se conecten la mayor cantidad y poder empezar. Bien, vamos a empezar entonces con la lista. Ya abrí por acá la lista. Estamos más o menos en la sesión 27, creo, ¿no? Ya. Arriola, Barrientos, Cabral. Buenas noches, profesora. Barrientos Profesora, del Sol buenas presente. noches. Uy, por ahí me hablaron dos. A ver, era Cabral y... Barrientos, Miss, buenas noches. Ya, gracias. Buenas noches a las dos chicas. Cabral y Barrientos. Cayusani, Carrasco, Presente, profesora. Buenas noches. buenas noches. Dávila,
Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches. Durán, por ahí me Presente, mencionó. profesora, buenas noches. Buenas noches. Guamán Richard y Guamán Wilman. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Bien, profesora. Qué bueno. Guamán Wilman fue Richard, ¿no? No, Wilman fue. No, profesora, Wilman, sí. Wilman más bien, sí, ya al revés. Ya, listo. Yendi Huasco. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches. Marisol Malqui. Ahí está en el escribiendo, Malqui. Muy bien, buenas noches, Marisol. Blanca Marín. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches, Blanca. Silvia Mego. Buenas noches, profesora, presente. Buenas noches, Silvia. Yadira Montenegro. Profesora presente. Buenas noches, Yadira. Se escucha bien lejitos, pero sí se te llega a escuchar. Joana Nunayaye. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches. Focori. Claudia. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches. Desiree Cifuentes. Marco Simón. Ahí está también. Buenas noches, Marco. Tatiana Turpo. Ahí está también Tatiana. Buenas noches, Tatiana. Pedro Urbano. Presente, profesor. Buenas noches, Pedro. Claudia Villarrubia. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches. Edgar Villaseca. Buenas noches, profesora, presente. Buenas noches. Ya, listos todos, ¿no? Todos están llamados. Arriola. Cayusani. Richard Guamán. Profesora, disculpe, el compañero Cayusani me ha indicado que tiene problemas con su internet. ¿Cómo él se comunica desde Tacna? Uy. Ujú. Ya, Pero se va a conectar. Me ha dicho que le avisara. ya, gracias. Yo voy a estar atenta. Ah, Richard, bien. Richard, acá está, ya. Y Cayusani, bueno, vamos a ver, ojalá que se estabilice un poco la internet. Bien, le decía al delegado que ya Arriola son varias clases las que no viene Arriola, que hay que averiguar un poquito qué es lo que ha pasado, no vaya a ser que esté mal de salud, algo haya ocurrido con la compañera, ¿ya? Por favor, hay que Profesora, ahora averiguo. ya, gracias. Bien. Ya, entonces pasamos ahora rápidamente. Estábamos en los planes. Ahí no estoy presentando nada. Y vamos a grabar además, ¿no es cierto? Terminar. Recording in progress. Y compartir. Ya. Bien, nos habíamos quedado entonces ayer, les hablaba de esta forma de planificar la conservación preventiva y hacerlo de una forma ordenada, viendo las prioridades que cada uno tiene. Y para eso era bastante adecuado el utilizar una metodología que nos proponen ya los investigadores y conservadores, ¿no? Que es la metodología ABC de la gestión de riesgos, así se llama, la metodología ABC, que está ahorita es bastante utilizada. Es una herramienta muy sencilla de usar y que nos permite visualizar los riesgos a los que están expuestos nuestros archivos desde diferentes aspectos, ¿no? Desde los diferentes niveles, además.
Habíamos visto al inicio la importancia del contexto. El contexto y ver el contexto desde los diferentes aspectos, cultural, económico, social, humano, material, etcétera, ¿no es cierto? Todo lo que está involucrado, digamos, en torno a nuestros archivos. Luego, luego de eso, habíamos visto cómo lo podemos ir viendo una vez que hemos visto todo el contexto, sabemos cuál es nuestra institución, su misión, su visión, cómo está compuesta, quiénes trabajan, no solo yo, trabajamos un grupo de personas, cada uno tiene un área diferente y tal, ¿no? ¿No es cierto? Y hemos hecho ya desde los diferentes aspectos hemos analizado el contexto. Luego nos proponía identificar cuáles son los riesgos, ¿no es cierto? Pero no solamente no mirándolo de un lado, sino mirándolo desde los diferentes niveles de envoltura que tienen los archivos, las bibliotecas, los museos, todos estos recintos culturales que contienen objetos o colecciones en soporte de papel. Y estos niveles iban desde analizar el soporte, el mobiliario, la sala, el edificio, el sitio, la región, y además hacerlo desde mirando los 10 deterioros más comunes que se encuentran, o 10 factores de deterioro, mejor dicho, que se encuentran en estos ambientes, ¿no? En estos, o que afectan a estos objetos. Luego veíamos de que como vamos a tener que puntuar, hacer puntuaciones para sacar cuál es el riesgo mayor, cuál es el riesgo menor, etcétera, etcétera, íbamos a ver ciertos criterios, como por ejemplo el tipo de ocurrencia con que suelen pasar estos riesgos. Habíamos visto los eventos raros, los eventos frecuentes y los procesos acumulativos. Los eventos raros, ya dijimos, los que suceden una vez alrededor de 100 años. En cambio, frecuentes ya los que suceden más de una vez por siglo o varias veces en 100 años, ¿no es cierto? Y los de proceso acumulativo o muy frecuentes, llamados también muy frecuentes, los que se producían cada año, por ejemplo, o de repente se están produciendo todos los días, ¿no? Entonces eso de un proceso acumulativo o muy frecuente. Habíamos visto también los ejemplos. La tareita que tenían era sobre esto, identificar algunos riesgos y poder ejemplificar ahora, a ver si habíamos entendido el uso, digamos, de esta herramienta hasta aquí. ¿Sí? ¿Alguno trajo algún ejemplito? ¿No? Yo hice uno, profesora, pero me está cargando un ratito el Excel. Está bien, gracias. Ya me abrió. Ya, a ver. En el ejemplo en el 1, que eran las fuerzas físicas, en eventos raros, no. En eventos frecuentes tampoco puse no. Y en procesos acumulativos puse accidentes, riesgos de golpe, fracturas y caídas. En eventos. En acumulativos puse accidentes, riesgos de golpe, fracturas y caídas. Ya, sí, porque Por parte del personal. Ajá. porque sucede muy comúnmente, ¿no es cierto? Sí, ajá. Por ejemplo, el mover una caja o hacer algún movimiento brusco, eso también puede dejar algo a la intemperie, que cualquier movimiento puede caer. Claro, claro, eso sucede muy frecuentemente, entonces como que es un riesgo inminente, ya ahí está ahí siempre, ¿no es cierto? Sí. En delincuentes en eventos raros, puse no. En evento frecuente puse contar con vigilancia y niveles de accesos. Y proceso acumulativo puse no. No sé si estará bien, profesora. Ya, la vigilancia, ¿me dijiste? Y contar con vigilancia y niveles de accesos.
O sea, que no cuenta, el riesgo sería no cuenta con Ajá, vigilancia y niveles de no acceso. cuenta con vigilancia y niveles de accesos. Ya, claro, sería que, pero de repente ¿ha habido entonces una referencia de que esto sucede? Claro, ¿De de que ha repente, habido delincuencia? claro, en lo que es delincuencia, porque bueno, todos estamos emergentes a la delincuencia, ¿no? Poniéndonos en el caso de la coyuntura actual. Bueno, no contar con vigilancia y no, pues, los niveles de acceso, que es importante para poder acceder, ya sea al museo o acceder a los documentos, ¿no? Ya. No sé, ¿estará bien? Sí, 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 está bien, pero ahí más bien tendríamos que enfocarlo desde el punto de vista de averiguar si ha habido un antecedente, por ejemplo, Hay de antecedentes, ¿no? robo, ¿no? Averiguar si ha habido un antecedente de robo para corroborar que si sí ha pasado, si no, entonces si estamos predispuestos y además que el lugar tiene ciertas características y todo esto, y además que no hay vigilancia y todo esto, entonces ya cada vez se hace algo más propenso al robo, ¿no es cierto? Entonces eso por ahí, pero está bastante bien. Gracias. Ya aprecio. Gracias, Blanca. Muy bien. Habíamos visto también cómo comunicar los riesgos, cómo poder hacer toda esta oración, resumen, que nos facilita el identificar la amenaza o el agente de deterioro, describir el efecto adverso que va a tener y además la parte del acervo que se va a ver afectada con mayor probabilidad, ¿no es cierto? Entonces eso nos permitía de repente poder comunicarnos mejor, poder entender mejor el riesgo, la amenaza, el efecto que tendrá y dónde lo tendrá eso, ¿no es cierto? Y ser más puntuales, digamos, con la información. Habíamos hecho un pequeño ejercicio y se dieron cuenta de cómo de repente en este ejemplo, varias personas intentaron decir algo, pero cada uno como que se quedó corto, ¿no? No llegó a completar la idea. En cambio, si juntamos de repente estas cuatro oraciones que hizo cada uno, podríamos completar un poco esa oración resumen y describir la amenaza, el efecto esperado y en qué parte del acervo va a resultar el mayor daño probablemente, ¿no? Entonces eso analizar un poquito más, creo que de repente cuando nosotros hablamos, a veces suele pasar que nuestras ideas no están tan bien englobadas a veces, ¿no? Pero cuando escribimos sí nos da la facilidad de que podemos volver a leerlo y releerlo otra vez y tratar de encontrar las palabras adecuadas. Eso sucede cuando hacemos los planes, por ejemplo. De repente sí, se nos vienen muchas ideas a la cabeza y las anotamos primero, pero tenemos la ventaja de que, bueno, sí, me vino ese brainstorming, de repente hice y bueno, tengo tantas ideas que las puse, las coloqué y luego ya voy a ir volviéndolo a leer y teniendo en consideración, a ver, esta información que estoy dando está bien resumida, es puntual, está dando la información correcta, dónde está la amenaza, dónde está, cuál se va a ver afectado, en qué parte, qué sé yo, todas esas partes se está cumpliendo, ¿no? Eso nos permite el escribir, el volver a leer y mejorar. Em, también habíamos hablado de los mapas, planos que podemos utilizar, no de la forma en que ya está, sino intervenirlos, ¿no? Ahora ya la facilidad de la internet, los programas, todo esto nos da la facilidad de que podemos utilizar solamente las líneas para graficar, nosotros ahí intervenirlo y graficar mm,
como una ayuda visual que aporta además mucho a la explicación, ¿no? Y luego, bueno, ya lo siguiente era analizar el riesgo, ya no solo identificarlos, ¿no? Ya no solo identificarlos a través de esos 10 factores, de esa ayuda, esa herramienta, sino ahora analizarlos. Y lo analizamos, ¿qué es lo que analizamos? La magnitud de cada uno de los riesgos que hayamos encontrado en nuestros espacios. Y les decía al inicio que hay algunos riesgos que podemos aceptar, que podemos tomar, que podemos correr porque de repente pues no son tan graves, son riesgos los que llamamos aceptables, están dentro de lo que puede tomarse como un riesgo que no va que es muy poco probable de repente que ocurra, ¿no? Y que además, si es que llega a ocurrir, el impacto no va a ser tan fuerte. Entonces, ahí sí, pues, podemos aceptarlo. Pero de repente, si es un riesgo que es muy poco probable que pase, pero si pasa, el efecto adverso esperado va a ser fatal, pues ese no, es inaceptable, ¿no es cierto? Ese no lo podemos aceptar, tenemos que incluso priorizarlo, porque si realmente pasa, va a acabar con todo, ¿no? Entonces, ahí vamos a ir viendo cuáles son esos riesgos que podemos aceptar y los que no podemos aceptar. ¿Cómo podemos priorizarlos? Todas estas preguntas, bueno, vamos a tratar de contestarlas estimando la posibilidad de ocurrencia y el impacto esperado. Estimando me refiero a medirlo, ¿no es cierto? Midiéndolo. El impacto también de los riesgos para los acervos documentales se expresa en términos de la pérdida de valor esperada en el acervo, así se expresa. Acá hay un pequeño cuadro donde ven, bueno, diferentes escenas, acciones que ocurren, algunas como eventos raros o que, bueno, van a tener un proceso muy lento de repente, no está afectando mucho, tanto porque es un evento raro, como les decía, y de repente, bueno, al ser raro, es poco probable que ocurra, pero si es que es raro y ocurre, y la pérdida del valor de la colección es total, pues sería catastrófico, ¿no es cierto? Sin embargo, si ocurre, es raro y ocurre, mm, y el efecto esperado no es tan grande, sino es que, bueno, sí, pues si ocurre, no pasaría casi nada, ¿no? No dañaría ciertos objetos, quizá algo, pero no se perdería, ¿no? Entonces, bueno, puede pasar. Entonces, la frecuencia o rapidez con que sucede un evento se tendría que evaluar con la pérdida de valor también. O sea, estas dos variables van a ir juntas, se van a modificar para darme una respuesta que puede ser positiva o negativa y dependiendo de eso yo veo si lo puedo gestionar o no lo puedo gestionar. Por eso es que allí ven una flecha abajo que dice eventos raros, procesos lentos y va la flecha saliendo que dice eventos frecuentes, procesos rápidos. Y tienen otra flecha para arriba que dice pequeña, o sea, la pérdida de valor va a ser pequeña, o total, arriba. Entonces, hay una línea transversal que indica eso de que de repente
algo que es raro, pero que tenga, si sucede, tenga un efecto que dañe totalmente el acervo, pues va a subir de nivel hasta el naranja, o sea, va a ser preocupante, ¿no? Pero que si es que la pérdida de valor no va a ser mucha si sucede, bueno, está en verde todavía, es pasable, ¿no? Igual, de repente hay eventos frecuentes que suelen suceder, ¿no? Con procesos rápidos, pero como suelen suceder, pero su efecto en los documentos o la pérdida de valor del documento es muy pequeña de repente, ¿no? Entonces, bueno, también podría estar dentro de lo aceptable, digamos, quizás sí, quizás no, habría que evaluarlo. Sin embargo, si es un evento frecuente, muy rápido y además está dañando mucho, además está perdiéndose el valor de la colección, entonces sí, pues es una pérdida que tengo que manejarla ya, ¿no? Entonces, esos otros dos criterios, ¿no? De la frecuencia o rapidez con que suceden las cosas y la pérdida de valor que eso significaría, esos son los criterios que vamos a manejar. Entonces, tenemos las escalas ABC. El ABC son 3 componentes, ¿ya? Un componente A, un componente B, un componente C. Y bueno, nos dice que esta herramienta ha sido desarrollada con el propósito específico de ayudarnos a calcular, comparar y comunicar además la magnitud de los riesgos para los bienes culturales. Consiste de escalas numéricas llamadas A, B y C, llamadas así porque cada uno es un componente que se va a volver número, ¿no? Por eso dice escala numérica, que se utiliza para cuantificar la frecuencia o la velocidad de ocurrencia y la pérdida de valor esperada en el acervo para cada uno de los riesgos identificados. Las escalas ABC entonces tiene estos 3 componentes en el que el A va a cuantificar la frecuencia o la probabilidad de ocurrencia de un evento adverso o el periodo de tiempo en el que un determinado nivel de daño se va a acumular debido a su proceso de deterioro. Ese es el componente A, la frecuencia o la probabilidad de ocurrencia, porque a veces vemos que un evento sí es frecuente, lo podemos medir, pero quizá hay otros eventos que vemos que son frecuentes, pero no los podemos medir, quizá. Entonces ya nos referimos ahí a probabilidades, ¿ya? Entonces, este componente A cuantifica la frecuencia o probabilidad de ocurrencia de un evento. Si es que, como les digo, si es que sabemos la frecuencia bien y si es que hay una probabilidad también, si es que es apoyado por instituciones, por ejemplo, en el caso de los sismos, de repente no hay una frecuencia en sí establecida, pero de repente sí hay la probabilidad porque hay estadísticas que nos dicen que cada cierto tiempo, más o menos, está, o sea, no como que algo que esté establecido como frecuencia, sino probabilidades de repente de los sismos, me refiero, de sismos grandes, porque en un promedio de tantos tiempos se van registrando, ¿no? Entonces eso por la probabilidad y buscamos información de las instituciones además confiables y podemos hacer un estimado entonces de la probabilidad de ocurrencia del evento, ¿no es cierto? O el periodo de tiempo en el que un determinado nivel de daño se acumulará. En el caso de los que tienen procesos acumulativos, por ejemplo, la luz como factor de deterioro. De repente, ¿cómo medimos eso? ¿No? ¿Cómo podríamos medir eso?
Pero si es que nosotros nos ponemos a leer sobre eh, tesis que hay sobre envejecimiento prematuro de materiales en soporte de papel. Sí, las vamos a encontrar esas tesis que nos dicen, bueno, según se ha sometido a ciertos papeles con tales características a un proceso de envejecimiento prematuro y este papel, por un decir, ¿ya? En 10 años va a empezar a presentar tales y tales signos de envejecimiento, ¿no? Entonces podemos tomar esas tesis, por ejemplo, para, em, ver ese periodo de tiempo y hacer un estimado sobre eso, ¿no? Entonces, mientras más información nosotros busquemos, mientras más nos informemos, mientras más datos tengamos acerca de cómo ocurren estos riesgos, vamos a poder puntuar mejor y hacer mejor este, esta, este plan de gestión de riesgos. Bien, los componentes B y C juntos, ellos dos, cuantifican la pérdida de valor esperada en el acervo. Ambos cuantifican la pérdida de valor. ¿En qué se diferencian? En que el B cuantifica la pérdida de valor solo en el objeto mismo que está sufriendo el daño. Y el otro componente más bien en el conjunto, que representa que, por ejemplo, una hoja se quemó, ¿no? Entonces, la hoja se quemó totalmente y por lo tanto tiene una puntuación porque es por solamente el objeto dañado. Hay una puntuación para eso. Y en el siguiente componente, ¿qué representó? Porque esta hoja era parte de una colección o de un expediente o de, ¿no? de algo más grande, era parte de. ¿Qué representó que se quemara esta hoja para el conjunto? Eso, o sea, es muy importante esa hoja. Sin esa hoja, pues no se entiende, justo era la primera, la que tenía la información más importante, las firmas, no sé. Entonces, el que se quemara representó muchísima pérdida de valor, estamos hablando, ¿no? La pérdida de valor ya de que de repente era esa colección completa, si le ponemos un cálculo de valor, un estimado de valor, era pues, no sé, estaba valorizada en $1000, por decir algo, ¿ah? No lo hacemos con montos, sino que por ponerles el ejemplo, en $1000. Pero como se quemó la primera hoja, ya ahora vale $800, por decirles, ¿no? Algo. O sea, como ha perdido parte del conjunto, eso se estima ahí, ¿ya? En ese otro componente C. Y la suma de ambos, la combinación de estas puntuaciones va a dar como resultado, perdón, ya de las tres, ya sumando las tres, la A, la B y la C, nos va a dar como resultado lo que llamamos el MR, la magnitud del riesgo. Acá vamos a ver la magnitud del riesgo, cómo vamos a ir puntuando. Recuerden que esta es una guía y como guía tiene sus pautas a seguir. No es que nosotros podamos puntuar de cualquier forma o tener parámetros distintos. No, aquí nos dice, aquí se usan las tablas que nos dan. Entonces, acá nos está presentando esta tabla para el componente A, de puntuación para el componente A. Y la pregunta que nos tenemos que hacer con este componente es, ¿con qué frecuencia o cada cuánto tiempo se produce el evento? ¿O cuántos años pasarán hasta que un determinado nivel de daño se acumule?
Entonces, para los riesgos del tipo evento, este componente indica la frecuencia con que estos pueden ocurrir, ¿no es cierto? Porque habíamos visto eventos raros, frecuentes y muy frecuentes, ¿no? Ese es del tipo evento. ¿Cómo así van a ocurrir? Es decir, en años, ¿ya? Y luego para los del tipo procesos acumulativos, que era el último, ¿no es cierto? Muy frecuente o procesos acumulativos, dije, ¿no es cierto? Que se ubican ahí en el tercer lugar. Para los del tipo procesos acumulativos indica el tiempo en años que demora un determinado nivel de daño en acumularse. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende ambos? Este concepto de qué se va a medir en el componente A. ¿Podría repetir nuevamente, profesora, por favor? Sí, claro, claro que sí. Bien, entonces tenemos el componente. ¿Cómo vamos a medir el componente A? El componente A va a indicarnos la frecuencia con que los eventos o los riesgos que hemos nosotros identificado pueden ocurrir, ¿ya? Es decir, el tiempo promedio en años entre dos eventos consecutivos. Por ejemplo, si es que hemos visto un evento como el robo, hace un momento o ayer hablaban del robo, ¿no es cierto? Y que hemos visto ya en lo que nosotros hemos llegado de repente al archivo, a ese archivo donde estamos trabajando hace 5 años. Y en los 5 años que hemos estado allí, hemos visto ya 3 robos en los 5 años. El primero, recién llegando a la institución, vimos un robo. Después pasó 2 años, vimos otro y no pasó ni un año y vimos otro. Entonces, 3 pasaron casi consecutivamente. ¿Cómo lo podía, qué podría decir de ese evento que pasa 3 veces en 5 años? Sería un evento raro, frecuente o muy frecuente. 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 Frecuente, ¿no es cierto? Era más de varias veces, sí, varias veces en un siglo era. Y el muy frecuente era que estaba sucediendo todos los días o dentro de un mismo año, ¿no es cierto? Varias veces el año, ¿ya? Entonces sí, Wilma tiene razón, nos dijo que era frecuente en ese caso, ¿no es cierto? Y entonces, contestamos la pregunta, ¿con qué frecuencia o cada cuánto tiempo se produce el evento? Si es que lo que habíamos dicho con este ejemplo era 3 veces más o menos en 5 años, ¿ya? Allí, o dice cuántos años pasarán hasta que determinado nivel se acumule, ¿no? Entonces vamos buscando la frecuencia. Un robo sería, en 5 años ha pasado 3 robos, entonces prácticamente uno al año, ¿no es cierto? Más o menos, ¿no? Uno y algo al año. Entonces, ¿con qué frecuencia ocurriría? Más o menos entre uno al año, algo así, o de repente cada año y medio está ocurriendo, o sea, es bastante frecuente, ¿no es cierto? Es frecuente, mejor dicho. ¿Y la puntuación cuál sería? Ahí vemos las puntuaciones, ahí dice alrededor la virgulilla, alrededor de es la virgulilla, ¿ya? Alrededor de cada año pasa, o alrededor de cada 3 años. En este caso podríamos decir que cada año y medio, cada 2. Entonces lo puntuamos según lo que esté más cerca, ¿ya? Lo acercamos o lo podemos acercar al 3 o lo podemos acercar al 1.
cualquiera de esos dos. Podemos puntuar 5 o 4,5, dependiendo de lo que ustedes consideren que se acerca más a el estimado que ustedes han hecho con esa información. Entonces, si es que tengo 3 robos en 5 años, la frecuencia sería de que está pasando cada año y medio, más o menos, ¿es cierto? Entonces está más cerca el año, lo pongo 5. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos ese ejemplo? Sí. ¿Sí? Ya, gracias. Luego, para los del tipo procesos acumulativos, indica el tiempo en año que demora un determinado nivel de daño en acumularse. Como les decía, les comentaba sobre el papel, por ejemplo, y no sabemos, bueno, ¿cada cuánto tiempo se amarillará o se resecará este? No he calculado cuánto o de repente no lo sé. Bueno, busco, investigo sobre el tema y me doy con que, bueno, hay pruebas de envejecimiento y dice que sí, pues, sometido a la radiación, de repente UV, haciendo como que va a suceder eso, el fotodeterioro, en, en tanto tiempo ha tenido un cambio. Pongámosle por ahí 10 años, ¿no? Entonces yo en alrededor de 10 años va a ocurrir ese nivel de daño en acumularse. Veo ahí en la tabla, voy a los 10 años, alrededor de 10 años, y entonces la puntuación que le corresponde a eso es 4. ¿Ya? Entonces ya ahí tengo mi componente A para el riesgo de lo que yo había visto de fotodeterioro, por un lado, y por otro habíamos visto lo del robo, ¿no es cierto? Porque van a haber bastantes de los que van a sacar y van a tener que analizar y puntuar cada uno, ¿no es cierto? ¿Ya? Y acá, y solo lo sacan de la tabla. Luego, el componente B, este componente indica cuánto será la pérdida de valor esperada en cada uno de los ítems del acervo afectado por el riesgo. Con el fin de cuantificar esta pérdida de valor, primero tenemos que visualizar el tipo y la extensión del daño esperado en los ítems afectados. Y a continuación, juzgamos cuánto representa en términos de pérdida de valor en cada ítem. Cuando el acervo afecta, cuando el riesgo afecta a más de un ítem del acervo, la puntuación del componente B debe corresponder a la pérdida media del valor esperada en los ítems, ya que en estos casos algunos ítems pueden resultar más gravemente dañados que otros. La pérdida de valor puede variar entre total, mínima o ínfima. Entonces, tenemos, por ejemplo, tenemos una colección de libros. Son 10 libros, ¿ya? De estos 10 libros, bueno, hubo una inundación. Hubo una inundación, pero no todos estaban en la misma balda. De repente, justo los habían pedido por ahí y 4 de ellos, por ejemplo. Entonces, 4 de ellos fueron a servicio. Justo esos 4 se salvaron, están intactos. Pero la colección era de 10. 6 se quedaron en la balda de abajo, seguramente estaban. Y bueno, con la inundación, todos ellos absorbieron humedad. 6 de ellos, ¿ah? Ahora, esos 6 libros, en términos de pérdida de valor de cada uno, ¿qué representan? ¿Cuánto se ha perdido de cada uno? En este caso sería el total de los 6, ¿no es cierto? Dependiendo del daño que tuvo, además, ¿no es cierto? Si es que hubo la inundación y pues no llegaron a secarse estos y se infectaron por
por los microorganismos, todo esto, y bueno, inservibles quedaron este grupo de libros. Entonces, la pérdida de valor en esos 6, en cada uno de ellos, de esos 6, fue total, ¿cierto? En cada uno de los ítems afectados. Y ahí tenemos, en una escala verbal, podríamos decir, la pérdida de valor total o casi total en cada ítem afectado, o una pérdida de valor grande en cada ítem afectado, una pérdida de valor pequeña en cada ítem afectado, una pérdida muy pequeña quizá, o una pérdida mínima en el ítem afectado. En este caso, en el caso que estamos hablando, sería una pérdida de valor total, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de que los 3 ya quedaron inservibles, no se pudo, de repente otras colecciones fueron salvadas, pero bueno, esa colección no, solo se salvaron los 4 que estaban dándose a servicio y los 6 quedaron. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Por ahí alguien me habló? Escuché una voz. Escuché una voz, chicos. ¿Alguien quería intervenir? Creo que se le prendió el micrófono de casualidad, profesora. Ah, ya, bien. Cualquier cosa me levantan la mano y para intervenir, ¿ya? Bien, entonces, en ese caso, la pérdida de valor fue total en cada uno de los ítems, ¿no es cierto? En cada uno de los 6, ¿ya? Entonces, ¿qué sería? El 100%, ¿no es cierto? El 100% de esos ítems, porque es por ítem, sí, se perdieron. La puntuación que le correspondería sería 5, ¿ya? En este componente. Y bueno, y la siguiente sería la C, que sería ya en conjunto, es decir, la pérdida de valor ya no por ítem, sino que representa que estos 6 se hayan perdido y 4 se hayan salvado. Representa el total de valor, representa un poco de valor o tal, ¿no? Entonces eso que es diferente al ítem que acabamos de ver, ¿no? Entonces eso es el siguiente. Pero quiero ver si hasta acá está comprendido esto o hacemos más ejemplos. Profesora, ¿a qué le llama usted el ítem? Un ítem, un objeto, por ejemplo, objeto. claro, un objeto, o sea, es una colección de 6 libros, o de repente no, la colección son 6 expedientes, o de repente son 20 mapas, ¿no? Al objeto le llamo ítem, ¿ya? ¿Sí? Entonces sería la cantidad de objetos. Claro, la cantidad de objetos. Ya, Sí. profesora. ¿Ya? Listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Hasta aquí? ¿Estamos todos claros? ¿Sí? Profesora, y esa escala veo que es diferente. Por ejemplo, usted acá ha puesto en el 5 es 100, pero en el 4,5 es 30%. ¿Cómo se leería esto de aquí? Allí va así, mira, en la escala verbal se nos hace un poquito más fácil de repente de reconocerlo, ¿no? Dice la pérdida de valor total o casi total en cada ítem. Y la siguiente es una pérdida de valor grande. Entonces, ahí tú, si tienes de repente muchos libros afectados, pero está en el 50 o 60%, ¿no? O de repente, es grande mi colección, pero llega todavía la pérdida total de esos libros ha sido solo en el 30% de la colección.
Entonces, como solamente fue en el 30%, le corresponde 4,5. Si hubiera sido 50%, de repente veríamos si le correspondería 4,5 puntuarlo o 5. De repente si fuera 60 más o menos, ¿no? A partir de 60, que sería la mitad entre esos dos, más o menos, podríamos puntuarlo. Los que están arriba del 60%, 5, y los que están abajo del 60%, 4,5. Entonces, son rangos que nos va poniendo, ¿ya? No solamente para puntuar, ¿sí? ¿Sí? ¿Se entiende más o menos eso? Profesora, mencionó que la valoración, estimación se hace por ítem, pero al momento de hacer la puntuación lo hacemos con toda la colección completa. En el caso de que, por ejemplo, en mi colección, 3 de mis ítems tienen pérdida total, ¿no? Ya, Y pero digamos que ¿cuántos es son la 10. colección? ¿De cuántos es la colección? Digamos que son 10 Ya, tomos. ya. Y 3 tomos tienen pérdida total. Me quedan 7 tomos que están medianamente dañados, ¿no? Ajá. En este Ya. caso, Ahora, ¿cómo hago mi entonces, valoración? ya, en porcentaje, esos 7, si ponemos que 10 es el 100%, ¿qué representan esos 7 y qué representan esos 3 en porcentaje? Ya ahí sería 30%, ¿no? 30 y 70, ¿no es cierto? Sí. Ujú. Entonces, ¿cuáles son los afectados? Un 30%, 30%. ¿no es cierto? Ujú. Ajá, así. Entonces, por eso nos da esta tabla dos formas de poder medir o poder acercarnos a la medida, ¿no? Poder acercarnos más que nada a la medida con porcentaje o en la escala verbal de repente, si nos es más fácil decir que ha sido total o casi total, ¿no? Entonces, ¿qué representa total? Si es que el 100% estuviera, ¿no es cierto? En este caso, el 100%, pero de cada ítem. Recuerden que no es de la colección, sino de cada ítem, ¿ya? Es decir, a ver, yo tengo este... ah, ahí va la equivocación, creo, ¿no es cierto? Que habíamos dicho 30%, ¿no? 30%, ese 30% es de la colección. En base a la colección estamos hablando, Daniel. Ahorita me he dado cuenta. Lo que estábamos calculando, tú decías, hay 3 libros que han sido afectados y hay 7 que no. Esos 7 es el 70% y esos 3 es el 30%, ¿ya? Pero de la colección. Y lo que en el componente B vamos a evaluar no es de la colección, es por los ítems. Entonces, si tenemos ese 30%, esos 3, pero en qué estado están esos 3? A eso solamente me voy a referir a este 30%. En este 30%, el 100% de ello, o sea, ¿ha sido afectados al 100% estos 3? ¿O estos 3 han sido afectados, pero al 50%? Porque de repente uno está mejor, el otro está peor, entonces en porcentaje, bueno, sería que el 50% se ha salvado, pero de estos 3, ¿sí? Ahí sí, un poco más claro. Ah, ya, entonces debemos enfocarnos, profesora, en sí, en el daño, nada más, no en toda la colección. Aquí en el componente B no es de toda la colección, en el componente B es por cada ítem, ¿ya? Y profesora, en el caso que, por ejemplo, hago mi valoración y me resulta pues en porcentajes diferentes, ¿qué porcentaje tomo? ¿El promedio o cojo el de más afectado?
A ver, ¿cómo me va a dar un porcentaje diferente? ¿Cómo que? A A ver, ver, por ejemplo, está dañado de los tres que estamos viendo, no está ya. el 100% dañado, sino uno está, no sé, el 50%, el otro tiene un daño leve de, no sé, al 10% y el otro tiene, no sé, al 100%. Ya, Entonces, ahora ahí, sí. ¿cómo hago mi valoración ahí? Cojo el porcentaje más alto, cojo un promedio, ¿qué Un hago? promedio, sí, un promedio. Sí, muy bien, Daniel. Buenas tus ejemplos que nos hacen justamente ponernos en ese caso, ¿qué haríamos? ¿No es cierto? Sí, un promedio, exactamente, ¿no? Si tengo que uno está más, uno está menos, entonces saco un promedio entre los tres, ¿ya? Y ahí está la pérdida más o menos de valor de estos ítems, ¿ya? Ah, ok, profesor, gracias. Ya, excelente tu pregunta. Bien. Ahora continuamos. Acá ya tengo lo que continúa. Mm, Sí, sí, siguen viendo mi pantalla, ¿no? Que he cambiado Sí, la... profesor. Sí, ¿no? ¿Se profesor. ve? Ya. Acá, como siguiente lámina, nos pone... Ay, ay, me asusté, se cayó. Nos pone hacer un ejercicio para que nos demos cuenta además lo que nos hacía ver Daniel, cómo así vamos a estimar de repente la pérdida de valor, ¿no? Acá vamos a abrir un poquito más esta... Nos pone con objetos, porque recuerden que la guía es un poco para museos, pero que es aplicable también a archivos, y lo dice la guía, ¿no? Es aplicable a archivos y bibliotecas. Y bueno, esto nos pone objetos. Los objetos acá nos dice que es una cerámica, un jarrón, dice el objeto es un jarrón de cerámica decorada de alto valor histórico y artístico. Por eso es que al principio dijimos que tenemos que estar bien enterados primero del contexto, de los bienes, de la materialidad, de todo. Tenemos que estar enterados al principio, ¿no? Y identificar el contexto primero. O sea, saber todo sobre el archivo, la colección, sobre el edificio, sobre todo lo que tengamos que saber. Y bueno, entonces ya se sabe que en este ejemplo, el jarrón de cerámica tiene un alto valor histórico y artístico. Ahora, el ejercicio nos plantea, vamos a ver cuánto le puntuamos en el componente B. Y de repente, pues algunos le puntuarán al primero, quizá, no sé, le pongan un 2, acá vamos a ver, como es del jarrón de este objeto, mira, de solo un objeto, el 100%, el 30, el 10, acá tiene el 0,3, ¿no es cierto? Entonces acá lo trasladamos a esto. La pérdida que tiene acá, que podrían ser arañazos acá, ¿cuánto del 100% de este jarrón representa? De repente para mí podría ser, bueno, representa pues ni 10%, ¿no? Porque de repente son O solo 1% arañazos. puede ser, 1 2%. ¿Cómo? 1% puede ser. ¿No es cierto? Un 1 podría ser porque quizá está solamente arañado. En el Puede siguiente, pasar desapercibido también. ¿no es cierto? También podría ser. Pero el siguiente, miren cómo tiene un arañazo, pero ya no es arañazo, ¿ah? Porque ya aquí me está Tiene indicando que hay una rajadura, creo, profesora, ¿no es ¿no? Está cierto? rajado ya, Miss. Ya está rajado. Entonces, ahí la valoración ya no va a ser de repente el 1%, porque ya no es un arañazo superficial, de repente ya es estructural incluso, ¿no? Entonces ahí lo evaluamos. ¿Cuánto sería más o menos? ¿Cuánto le pondríamos en porcentaje?
¿podría ser 0.3? 0.3, o sea, menos que el anterior. No, él podría No, ser perdón, yo lo estoy 5 viendo el otro porcentaje, le pondría 2,5. o 5 también puede ser, porque como tal la rajadura va a golpear también, ¿no? Da vuelta. Claro, ¿no? Podría ser. Entonces se dan cuenta cómo la valoración es diferente dependiendo del punto de vista de cada uno. Por ejemplo, si yo fuera un experto en cerámica de este tipo, por ejemplo, les diría, pero no están tomando en cuenta que esta cerámica es del siglo tal y que, ¿cómo? Esta cerámica es del siglo tal y esta fractura ha hecho que, y tiene quizá, no, porque no es de repente de las cerámicas en barro, sino en porcelana, con de repente elementos decorados, quizá tiene brillantes, ha hecho que en esa parte los brillantes se caigan, entonces el valor decayó, o sea, tantas variables pueden haber que puedan hacer que de lo que algunos lo pueden puntuar un 5%, otros lo puedan puntuar pues muchísimo más, ¿no? Entonces todo tiene que ver con el punto de vista, el conocimiento del objeto también, ¿ya? Pero ahorita, bueno, vamos a hacer solamente el ejemplo. El siguiente vemos que ha perdido la tapa, o sea, ha perdido una parte del jarrón, no está, todo está entero, pero no tiene la tapa. Entonces, ¿qué significará eso? ¿Esa tapa es tan relevante para el objeto o no? ¿O no lo es? ¿Qué consideran? Es parte de la pieza. ¿Es parte de Y la en efecto, pieza? sí. Ajá. ¿Cómo? ¿Y qué te digo? Que sí es relevante, por ejemplo. Sí, ¿no es cierto? Sí es Sí, sí. relevante. Entonces, ¿el porcentaje subió o se mantuvo todavía en un porcentaje bajo de valor, de pérdida de valor? No, ha subido. Yo le ¿A pondría cuánto? ahora un 10% ahí, ¿no? Sí, ¿no es cierto? Algo así, ha subido. 4 nos dice Janet. El de puntuación dice 4, ¿no? O sea, ¿el 4 qué sería? 4 es 10%. Ajá, coincide con el compañero, ¿no es cierto? Un 10%. Acá A un ver, 4,5. ¿cómo? No, en el otro es 4,5, perdón. Ah, ya. Prendí mi micro. Ya. Y aquí ha perdido, además de la tapa, perdió el asa. Además de la tapa, perdió el asa. Otro, ya el porcentaje es mayor cada vez. Acá en el siguiente perdió las dos asas y perdió la tapa. Más todavía. El siguiente casi ya no hay jarrón. La Casi ya no hay mitad. jarrón. ¿Ah? La mitad tienes del jarrón. Ni la mitad, o sea, ya no, ya ni siquiera podría decir de repente que es un jarrón, porque quizá ya teniendo la mitad, tendría que imaginarme la otra parte, ¿no? Podría ser otra cosa en vez de un jarrón. Entonces, este, ya no está cumpliendo su función, ya no comunica lo que es hay pérdida de la materia como también del valor artístico e histórico, ¿no es cierto? De ambos valores ha perdido. Y en el siguiente está entero, pero las decoraciones ha perdido decoración. Y de repente la decoración era muy importante, porque acá puede ser de que, bueno, uno diga, bueno, pero está entero. Le pongo solo bueno, tiene 5% de pérdida. Pero si la decoración era lo que llamaba más la atención, de repente eran los brillantes que tenía, quizá. Entonces diremos, uy, sí, pero y casi la mitad en la parte de la más voluminosa, digamos, y en la tapa también como la mitad de los diamantes en cada uno, ¿no? Y en el otro es una pérdida total, ¿no es cierto? Ya no está, se
se lo robaron quizá y no está, ya no hay jarrón. ¿Qué sería el 100%? ¿No es cierto? Y le correspondería un puntaje de 5. Y así, entonces, vemos varias cosas ahí. Que la puntuación está condicionada al conocimiento que tengamos de la colección. 1. La puntuación también puede variar dependiendo de las personas que hagan la valoración. Si es que no, por ejemplo, si es que nosotros nos atrevemos a hacer valoraciones solos, sin los historiadores, sin de repente, si estamos en un museo como ahí, en este caso, sin el museólogo, sin el historiador, sin el arqueólogo, qué sé yo, sin todas estas personas, si nosotros solos lo hacemos y no somos de la profesión, yo como conservadora puedo tener un punto de vista y ellos otro punto de vista. Tenemos que llegar entonces a un consenso para hacer esta valoración, ¿no es cierto? Igual, si ellos lo hacen solos y no contaran con mi punto de vista como conservadora, también faltaría eso que de repente yo puedo estimar en cuanto a la pérdida de valor estructural que tendría la pieza, que la pondría más en riesgo, quizá la fractura, por ejemplo, ¿no? Que de repente un historiador no lo ha visto en ese sentido, quizá el historiador dice, no, bueno, tiene una fractura, pero sigue comunicando, el valor histórico está, el ojo puede completar esa parte y no pasa nada, ¿no? Pero yo como conservadora diría, bueno, pero si es que esto es grave para mí, estructuralmente esto se ha roto y en cualquier momento un mal movimiento y ¡plá! Adiós, ¿no? Entonces, porque ya tiene una rajadura estructural. Entonces, ¿cómo es importante el trabajo multidisciplinario en ese caso? ¿No es cierto? Que todos los puntos de vista y la mayor información que tengamos va a hacer que nosotros midamos mejor o evaluemos mejor la pérdida de valor de los objetos, ¿ya? Eso nos saca a relucir, digamos, este ejercicio. Luego, tenemos acá ejemplos de diferentes tipos y niveles de daño. Acá tenemos un negativo de nitrato de celulosa, por eso les decía yo de que la guía nos dice que es aplicable a archivos y bibliotecas. Nos pone ejemplos también que le competen a archivos y bibliotecas, ¿no? Nos ponen los negativos de nitrocelulosa en avanzado estado de deterioro químico. Y luego vemos una obra de arte sobre papel que está contaminado y con residuos de cinta adhesiva además. Estos dos, allí tendríamos que ver también el valor de cada uno. Quizá este negativo de nitrato de celulosa podría ser de un valor, digamos, alto o no. Históricamente, bueno, los negativos de nitrocelulosa pertenecen a una época, ya no se hacen porque saben que la nitrocelulosa se puede combustionar, ¿no es cierto?, a altas temperaturas, entonces es muy peligrosa y ya hace muchísimo tiempo ya no están en uso, pero sí, todavía se conservan algunos negativos en lugares frescos, supuestamente, supuestamente. Y entonces, estas colecciones que no se ven mucho, pero que todavía algunos lugares los tienen, resultan
pues también y de importancia porque son evidencia de una época y cómo se utilizaban los diferentes tipos de soporte hasta llegar a los soportes que ahora encontramos, ¿no? De los acetatos, por ejemplo. Y en el otro caso, el papel es el papel, pero es una obra de arte allí sobre papel, ¿no? De repente el artista es muy renombrado, es una obra de arte de un artista muy renombrado, o de repente es una obra de arte, pero que el artista, pues, nadie lo conoce, quizá, ¿no es cierto? Sí, es una obra de arte, pero quizá reciente, además, y lo que sí, pues, pasó de que en algún momento le pusieron una cinta y la cinta hizo que, que se dañara, ¿no? Que esta cinta con esta cola ácida hiciera reacción en el ácido del papel y hizo de catalizador de reacciones. Entonces, en lo que el papel normal, o sea, todo, debería de estar como que más años para ponerse así de amarillo, ¿no? Ese pedazo de cinta nos está demostrando que si tú le aplicas algo ácido a este papel ácido, va a terminar mal, ¿no es cierto? Se va a producir una reacción que acelera su proceso químico de destrucción. Entonces, está ahí esa parte ya prácticamente destruida. Pero tiene mucho que ver con, como les decía, el conocimiento de la obra de arte. De todas maneras, cuando se trata de obra de arte, es que finalmente con los años va a aumentar su valor. Eso va a ser así siempre, ¿no? Por eso es que muchas personas coleccionan obras de arte y es digamos, un patrimonio, porque es un patrimonio que con el tiempo aumenta su valor, ¿no? Entonces, sí, todas digamos que son importantes, pero de todas maneras hay un nivel de importancia entre las obras de arte, ¿no? Pero bueno, eso como para ver el nivel de deterioro, el tipo de deterioro, el tipo de soporte, o sea, ahí no se nos tiene que escapar nada, ¿no? Todo, y mientras más conocimiento entonces tengamos, pues vamos a poder entender mejor y puntuar mejor los deterioros. Ahora nos dice, no siempre la pérdida de valor resulta de daños materiales en los objetos del acervo. Al analizar los riesgos de disociación debido a la pérdida temporal de los objetos o la pérdida de datos e información sobre los mismos. Por ejemplo, es la pérdida de acceso físico o intelectual a estos ítems que causa la pérdida de valor en el acervo. Entonces, en una disociación que se supone que no está, no se lo han robado, no ha sido afectado por un agente de deterioro físico, ¿no? Sino es que se disoció, no se sabe dónde está allí, pero no se lo encuentra, pues. Entonces, no es una pérdida física, pero sí, al no estar relacionados ambas cosas, es una pérdida intelectual, quizá más bien, ¿no es cierto? Una pérdida intelectual, una pérdida de los datos, ya no se puede tener los datos completos. Entonces, la pérdida no siempre es material, pero sí siempre la afecta su valor, porque ya físicamente está, pero no sabemos, por lo tanto, la información ya varió porque estaba condicionada a que estas dos completaban la información, estos dos ítems, ¿no? Entonces, a eso se refiere, ¿ya? No siempre la pérdida va a ser física, entonces, también puede ser intelectual o de los datos necesarios. Acá está el componente C. Este componente indica cuánto representa
del valor total del acervo los ítems afectados. Es decir, ahora sí, el ejemplo que ponía nuestro compañero hace un rato, ¿no? Del 100% que eran esos libros, ¿cuánto representa cada uno? O sea, ¿cuánto está dañado? El 30%, ¿no es cierto? Eso, ahora sí, ¿ya? ¿El riesgo afecta a todo el acervo o solo una parte? Ahí sí lo identificamos. ¿La parte afectada es grande, pequeña o mínima? ¿Cuál es la importancia o el valor relativo de de la parte afectada en relación a la totalidad del acervo? Para puntuar el componente C, estimaremos el porcentaje o la fracción del valor del acervo que será afectada por el riesgo, ¿ya? Entonces, este riesgo puede pasar o no puede haber pasado de repente, solamente quizá hemos visto el riesgo, o sea, que puede suceder, puede haber una inundación y que la inundación llegue a cubrir y entonces nosotros pensamos, ¿no? Si es que la inundación viene y va a acabar con todos estos libros de acá y esas cajas de allá y eso, y ahí es que nosotros empezamos a hacer nuestro pronóstico. Y puede haber ya pasado antes también. Bueno, cuando hubo una inundación hace 5 años, afectó, como entró, estamos en el sótano y entró hasta acá. Entonces ya se puede hacer un pronóstico en base a eso también. Por eso les digo que mientras más información tengamos, lo vamos a visualizar muchísimo más o mejor. Entonces, en la escala verbal, todo o casi todo el valor del acervo se verá afectado, o una fracción grande del acervo se verá afectado, o una fracción pequeña quizá. En el caso que nos ponía nuestro compañero, dentro de la escala verbal, ¿dónde lo ubicaríamos ese caso del 70-30? 30 era, ¿no? 30%. Daniel creo que era. Sí, profesora. Sería 30%, sería una fracción pequeña del valor del acervo será afectada. Ya. Oh, no, o sí. 4,5 en la puntuación. Claro, pero en la escala verbal, ¿cómo sería? Porque ahí no hay. Ahí nos dice, claro, no hay, pero lo están asemejando más a la grande, una fracción grande, ¿no? Porque Ahí, pone un 30, sí, un 30% que corresponde 4,5. ujú. Ajá, sí, ¿ya? Entonces, por eso les decía, de repente para nosotros, entre nosotros, cada uno tiene una forma de estimar las cosas. Entonces, si es que no hay una guía que seguir, cada uno podría puntuar dependiendo de su punto de vista, pero justamente esta es la ayuda de la guía que nos da una puntuación que nosotros podamos seguir todos y hablemos en el mismo idioma y tengamos una medición del riesgo, ¿ya? Esa es la ayuda que nos brindan para todos poder estandarizar, digamos, las mediciones. Entonces, si es un 100%, que lo puntuemos 5. Pero si es 30%, el porcentaje o fracción de valor del acervo afectado será un 4,5, ¿ya? Si es el 30%. Si es el 50, todavía también le puedo poner 4,5. Si es el 60, de repente ya yo le pondría ya 5, ¿no es cierto? Y así, ¿ya? Entonces, nos guiamos, como les digo, de las tablas. Ahora, lo que les comentaba hace un momento, nosotros podemos estimar cuando conocemos el valor efectivamente. Si es que nosotros todavía tenemos dudas o no sabemos cuánto vale cada uno, no vamos a estimar ese porcentaje, solamente lo estaremos poniendo en base a la cantidad de libros, ¿no? Pero, y de hecho lo estamos haciendo ahorita como cantidad,
¿no? Le hemos puesto un 30% porque eran todo esto, los 3 libros afectados en su totalidad. Pero si nosotros tuviéramos conocimiento de que la fracción del valor, el valor del acervo, ¿a cuánto representaría en cuestión de valor esos que se haya perdido, esas 3 en cuanto a valor, representa de repente representa un 100%, porque justo esas 3 de esa colección eran las auténticas y las demás, o originales, y las demás eran copias de repente. No sé, por decir algo, ¿no? Entonces, si no le hemos asignado el valor, también cambia nuestra forma de medir. A eso quería llegar un poco, que se den cuenta, ¿no? Entonces, acá vamos a ver que como decía al inicio, nosotros tenemos que tener conocimiento de todos los aspectos y saber la valoración, el valor que tiene cada colección. Por ejemplo, tenemos, no sé, en nuestros archivos hay la colección miscelánea, la colección del archivo agrario, no sé, la colección Raimondi, no sé. De repente hay varias que son, pues sí, su valor es muy alto, ¿no? Como colección, como objeto histórico y además artístico, quizá en el caso de Raimondi, ¿no? Tiene valor histórico, artístico, de repente entonces por varios valores que tiene, los historiadores y, y diferentes profesionales llegan a ese acuerdo de que esa colección quizás se le llama el tesoro del acervo, quizás, ¿no? Así se le suele llamar, cuáles son sus tesoros, ¿no? Entonces, a los que tienen más valor. Y ese dato, por ejemplo, tenemos que nosotros saberlo, cuáles son nuestros tesoros, los que en cada uno de los archivos representan nuestros tesoros. Quizá todavía no es patrimonio, pero sí, de repente es un archivo privado y quizá es un tesoro para nosotros la firma pues de apertura de local, no sé, cuando se fundó el documento que el primer fundador hizo, no sé, algo así. Ese sería el documento, el tesoro que tenemos, ¿no es cierto? Para lo privado, pues para ese archivo es así. Entonces, tendrían que saber eso, que cuáles son los tesoros de su acervo o cuáles son las colecciones más importantes. Y dependiendo de eso, ya empezar a hacer la valoración. Y hay algunos archivos que no solamente tienen valor en cuanto a sus colecciones, sino el local en donde se encuentran también tiene valor también, ¿no? Entonces, ahí tendríamos que valorar también el edificio. Por ejemplo, la GN está en un edificio histórico y debería valorarse también ese edificio, ¿no? Y de repente hay otro archivo por ahí que está en un lugar que es histórico, está protegido, el centro histórico está protegido, ¿no es cierto? Y bueno, eso también representa una parte importante que no se le puede obviar, ¿no es cierto? Y de ahí, bueno, se le pone un porcentaje de valor. Por ejemplo, aquí en la guía nos da el ejemplo, les decía, de una casa museo. Y la casa museo tiene diferentes objetos. Allí, en el ejemplo, nos está poniendo que ya el edificio, como es histórico, ya representa el 50% de la importancia, digamos, del valor
que tiene, ¿ya? Por ser la casa, entonces, la casa tiene 50% y los objetos tienen otro porcentaje. La colección de objetos 30% y la colección de archivos 20%. Ahí en total nos da un 100%. Ahora, seguimos conociendo la colección o poniéndole porcentajes, digamos, de valor, ¿no? Del acervo. De estos 30% de objetos, esos 30%, ¿qué me está representando? Acá está el 30%. El 30% es que un 5% es un conjunto de 5 jarrones decorados, que son los tesoros de este acervo. Un 21% objetos originales en exhibición, que son 300 objetos. Un 3,5 son objetos originales, pero que están en mal estado de conservación y que no son adecuados además para la exhibición. Y son como unos 100. Luego, hay copias de objetos originales exhibidas en el museo. Son 100 ítems también, pero representan un 0,5%. ¿No? Entonces, ahí ya se ha establecido un porcentaje o fracción del valor del acervo aportada por cada grupo de ítems, ¿ya? Entonces, de estos 30% que representa la colección de objetos, ha separado qué valor tiene cada grupo de objetos. Y así se ve que el valor, digamos, finalmente el porcentaje más grande lo tiene los objetos originales en exhibición, que son 300, y por eso es el porcentaje más grande, ¿no? Si es que por ejemplo, en un sismo, un terremoto, ¿no? En un terremoto no están estos estos objetos originales en exhibición y la casa museo es una casa histórica antigua y se viene abajo todo, se derrumba, pues estos objetos originales en exhibición, que son 300 ítems, se perderían, ¿no? Estos 300 ítems se perderían de repente. De repente, y quizá los jarrones, no sé, porque todo esto está quizá en una ubicación inadecuada, donde el techo no aguantaría. En cambio, los otros quizá están en una mejor ubicación. Entonces, tantos escenarios puede haber para las cosas, ¿no? Pero lo que tenemos que hacer es reconocer eso, reconocer los lugares donde están, reconocer el valor que tienen los objetos solos, el valor que tienen dentro de la colección, el valor que tiene el edificio mismo, el valor que tienen hasta como copias, quizá, si tiene también un valor. Y así, o sea, todo lo que sepamos, como les digo, de la colección va a hacer que definamos mejor la pérdida de valor. Luego, de los otros 20 que eran la colección de archivo, hay correspondencias con familiares, hay 20 cajas de archivos, hay revistas y almanaques, que son 100 volúmenes encuadernados, y hay 20 cajas de archivo de documentos comerciales. 5% representan estas 20 cajas de archivo, los 100 volúmenes representan un 5% también, y las 20 cajas de archivo un 10%. En total ya suman un 20%. Bien, acá igual. Acá nos invitan a hacer hágalo usted mismo, ¿no? Un diagrama de valor que nosotros mismos podemos tratar de
de hacer un pequeño ejercicio. Por ejemplo, en mi casa, yo tengo mi colección que yo le asigno el valor. Tengo de repente varias cosas a las que yo le asigno el valor. Por ejemplo, las fotografías de mis hijos, los álbumes fotográficos de mis hijos. Esa sería mi colección más preciada, que de repente no tiene un valor económico, pero para mí, si es que eso se me pierde, sería pues lo peor que me pasaría, ¿no es cierto? Ese Entonces, es el valor sentimental, ¿no es ¿no? cierto? El valor sentimental, hablando de cada uno, ¿no es cierto? Pero ahí podemos notar cómo cada uno le da un valor diferente a las cosas. De eso trata el ejercicio. Entonces, yo podría asignarle ahí el valor más grande, aunque sea una colección pequeña, pero es que para mí representa de repente mucho, ¿no es cierto? ¿Qué más? De repente tengo una laptop, que es esta, por ejemplo, que también tiene valor para mí, pero de repente el valor ya no es sentimental y es más bien económico, porque quizá me costó mucho. Y, pero como yo, no, para mí, bueno, yo me eh, perdería más al perder mis fotos y entonces le pongo el mayor porcentaje a eso. Y de repente mi laptop quedaría, bueno, sí, me da pena que se pierda, pero bueno, no importa, ¿no? Se puede reponer. Pero de repente para otro no. Para otro dirá, no, mi laptop y mi tablet y mi celular es mi colección más preciada, porque ahí tengo toda mi información, porque tal. Y eso es lo más importante para mí. O de repente otro dirá, no, porque me costó tanto que yo valoro más lo económico. Lo económico, entonces, la cuestión de valor es algo que no nos podríamos poner de acuerdo. Y en cuanto a lo personal, cada uno puede tener su grado de valoración y que eso es personal de cada uno, ¿no es cierto? Uno le puede asignar el valor que desea. Pero cuando hablamos de archivos, de recintos culturales, eso no puede suceder así, sino es que tiene que haber un consenso entre los profesionales que tiene que haber una tasación de repente en objetos de museo y un equipo compuesto de diferentes profesionales en los que pues se analice desde qué tipo de archivo es, qué tanta importancia histórica tiene, qué tanta importancia o valor también económico tenga, si es que sucede algo, se puede restaurar o no, estos documentos son fuertes o no, o son más bien están en mal estado, o sea, tantas aristas tiene esto que no podemos tratarlo como si nosotros hiciéramos nuestra valoración propia, ¿no es cierto? Entonces, con este ejercicio nos damos cuenta que cada uno maneja su acervo personal de diferente forma, con diferentes valores, ¿ya? Pero es un ejercicio que nos ayuda, de todas maneras, todos los ejercicios nos ayudan bastante, porque ahí estamos estimando algo, ponemos proporciones, estimamos valores, ya sea por valor sentimental, económico, religioso, histórico, artístico, no sé, pero le asignamos valores, ¿no? Luego, tenemos además que nos dan otros ejemplos. Hay acá dos ejemplos. El ejemplo 1, el hurto.
¿no? Riesgo de hurto oportunista de los objetos del acervo en exhibición, excepto los tesoros que tienen medidas de seguridad especiales, asumiendo que el escenario más probable implica el hurto de un objeto original de pequeño tamaño por evento. El porcentaje o la fracción correspondiente de valor afectado del acervo es del 0.7. La puntuación del componente C más cercana para este porcentaje es 2. Acá ya se habla del factor de incertidumbre. Ese es el grado de incertidumbre, o sea, aquí ponemos de repente diferentes escenarios posibles. Hace un rato les hacía un ejemplo de que pueden haber diferentes escenarios, ¿no? Y por eso a veces nos tenemos que plantear si es que no ha pasado antes algo así de estos riesgos que haya sucedido, tendríamos que investigar si ha sucedido o no. Por eso les decía, porque si no, tendríamos que lidiar con la incertidumbre, o sea, poner el escenario más probable y el escenario menos probable. Y de ahí sacar un estimado de esos escenarios posibles y el menos probable, ¿no? ¿Cuál es el que se daría? Entonces ahí empezar a asumir porcentaje o llegar a puntuar de esa manera. ¿Por qué? Porque, bueno, hay un grado de incertidumbre porque no sé, no tengo la certeza de que vaya a ocurrir así, porque pues no había ocurrido antes, porque no hay mucha información al respecto, entonces tendríamos que lidiar con la incertidumbre, ¿ya? Y bueno, en esos casos, ¿ya? En esos casos de que no encontramos información, como les digo, en el caso de que no es posible, bueno, tendríamos que poner, bueno, en el mejor escenario pasaría esto, en el peor escenario pasaría el otro, entonces mi puntuación podría ser esta o esta, ¿no? Entonces ya lo soluciono, digamos, de esa manera. Y bueno, y luego que ya puntué, entonces, de todas maneras, llegué a puntuar mi componente A, B y C. Luego lo que hago es sumarlos. Súper fácil. Sumo A, sumo B y sumo C. Y el resultado es lo que me da es la magnitud del riesgo. Ahora, es importante para hacer este trabajo de gestión de riesgos, de adoptar este tipo de metodología, si ven que es una forma bastante sencilla, digamos, porque ya nos dan las tablas, lo único que tenemos que hacer es investigar, eso sí. Y nos valemos de diferentes fuentes. Acá tenemos, por ejemplo, las estadísticas regionales, es decir, todas estas fuentes que ahora ya encontramos en la web, que son ya es más fácil. Antes habría que ir a las instituciones, ¿no? Pero ahora ya en la web ya podemos encontrar esta información. Estas estadísticas constituyen la base para la comprensión y el análisis de los riesgos, por ejemplo, catastróficos. Varias organizaciones de diferentes sectores en todo el mundo desarrollan y ponen a su disposición en Internet y otros medios una serie de herramientas y recursos para el análisis de estos riesgos por usuarios no especializados, ¿no? Como nosotros. Y ya tenemos un dato que nos va a servir de argumento, de apoyo para hacer nuestras proyecciones en cuanto al riesgo, ¿no? Esta es la fuente usual de conocimiento acerca de la frecuencia e intensidad de los eventos raros, por ejemplo, ¿no? Les decía de las pandemias, cada cuánto tiempo suceden. Ahí hay una estadística en cuanto a que una pandemia así como esta la estadística es alrededor de 100 años, ¿no es cierto? Esa es la estadística.
Y bueno, ha sucedido. Luego, allá, y nos pone de ejemplos el Sistema de Información Geográfica, el SIG, las tablas climáticas, la base de datos sobre los desastres naturales, las estadísticas del gobierno con todos sus ministerios. Hay Ministerio del Ambiente, hay ministerios de transporte. Entonces, dentro del Ministerio de Transporte podemos encontrar sobre el medio ambiente, perdón, del parque automotor, por ejemplo, ¿no? Podemos encontrar en el MINAM también, el Ministerio del Ambiente, todos estos datos diferentes, hay de todo. Datos compartidos también entre las organizaciones de patrimonio también. Luego, esto es en cuanto a estadísticas regionales y que nos dan toda ese dato tan importante para nosotros que como les digo, cobra fuerza los proyectos cuando están acompañados de argumentos fuertes, ¿no? Pero también hay otras fuentes de información que no es que sean, que no debemos de repente ni tomarla como verdad total, ni tampoco subestimarla, ¿no? Ese es el conocimiento local y el sentido común, por ejemplo. Esta fuente de información requiere que usted participe en discusiones, entreviste a las personas, lleve a cabo inspecciones en el edificio del museo, de su entorno, inspecciones en el acervo. No subestime o sobreestime esta fuente de información en relación a las otras dos. Esta fuente incluye el sentido común, la intuición también de los involucrados en el análisis de riesgo, ¿no? Eso es importante, pero no la sobrevaloremos tampoco, porque hay planes de riesgo que se basan a veces en la intuición y en las entrevistas. No se puede basar solamente en un sentido, ¿no? Porque sería como que nosotros camináramos así, ¿no es cierto? Bueno, yo solamente miro de este lado, pero no, nuestros ojos no tienen nada acá al costado. Por eso es que si Dios hubiera querido que solo miremos para un lado, nos hubiera puesto acá algo, ¿no? Pero no, tenemos una visión que nos permite mirar algo más, ¿no? Y miremos esos otros lados, busquemos otras informaciones. No está mal el sentido común, no está mal el conocimiento propio, sí, pero utilicémoslo bien. Profesora, Sí, dígame. disculpe que me interrumpe, ya estamos con la hora ya. Ay, ¿sí? Uy, sí, tienes razón. Ay, otra vez me pasé yo. Ya, gracias por avisarme. Nos vemos el lunes entonces con ustedes. Profesora, buenas noches, Gracias. disculpe, en la asistencia no pude marcar. A ¿Podría, ver, a ver, un ratito. marcar por mí, por favor? A ver, vamos a ver quién es. Hasta luego, profesora, hasta el lunes. Luego, gracias por estar temprano, chicos y chicas. ¿Quién me dijo Vargas? No, Arriola Díaz. Ah, Arriola. Ay, Arriola, ya está por aquí. Hay que ver esas faltas, ya, por favor. Sí, Cayusani. profesora, disculpe, no pude ingresar. Sí, Gracias. no te preocupes. Más bien, yo estaba preocupada que no te haya pasado nada. Sí, Felizmente está profesora, todo. muchas gracias. Muy bien, Sí. cuídense hasta la siguiente clase. Gracias. Nos vemos. ¿Cayusani llegó? ¿Cifuentes? ¿Cayusani, Cifuentes? No, no llegaron, ¿no? Tampoco tengo mensajes. Ya, listo. Listo, chicos, gracias. Nos vemos el lunes.